Listo. Mi nombre es Jacobo Restrepo, soy interno. Les voy a hablar de dos temas, que es la hepatitis alcohólica y la cetoacidosis alcohólica. Primero voy a empezar por la hepatitis alcohólica. Bueno, en cuanto a contenido, pues generalidades, factores predisponentes, patogénesis clínica, diagnóstico, algunas escalas de predicción de mortalidad de la hepatitis alcohólica y el tratamiento, especialmente basado como en la evidencia que existe respecto al uso de los esteroides y la N-acetilcisteína. Cuanto a generalidades, primero tener en cuenta que el alcohol causa el 50% de las muertes por enfermedad hepática y que la enfermedad hepática asociada al alcohol va a ocurrir aproximadamente en el 35% de los pacientes que tengan algún trastorno pues, por abuso de alcohol. La hepatitis alcohólica es una entidad clínica que se va a desarrollar principalmente en pacientes que tengan un consumo activo y prolongado de alcohol y vamos a ver que clínicamente se van a manifestar por un inicio abrupto de síntomas pues como de falla hepática, generalmente con ictericia, malestar general, descompensación de una enfermedad hepática y signos de coagulopatía. Por el momento el tratamiento tradicional y que se sigue aceptando como principalmente eficaz va a ser el manejo con los esteroides y que tener un episodio de hepatitis alcohólica se va a asociar a una mortalidad que puede ir de hasta el 50% a los 90 días. Al mes más o menos varía al 30% y si estamos hablando, por ejemplo, de los 3 meses, también puede ser del 40%. Realmente tiene una mortalidad muy alta, tanto a corto como a largo plazo. En cuanto a los factores predisponentes, realmente siguen siendo inciertos. Como en cualquier patología van a haber factores que son ambientales, genéticos y epigenéticos. Se sabe que en la mayoría de los pacientes que desarrollan hepatitis alcohólica va a haber un consumo que sea prolongado y excesivo de alcohol. Se habla de que las mujeres pueden ser más susceptibles a lesiones hepáticas por alcohol, sin embargo el consumo de alcohol es más frecuente en hombres, entonces realmente la incidencia no es tan clara. Hay variantes genéticas, por ejemplo el polimorfismo en proteínas, por ejemplo de la triacilglicerol eh, fosfolipasa 3, que tener polimorfismos en este gen se va a asociar como a enfermedades más graves de la hepatitis alcohólica o a subtipos más graves de enfermedad hepática, por ejemplo, que son el carcinoma hepatocelular o una cirrosis. Y se ha visto que el consumo de café puede ser un factor protector. Cuanto a la patogénesis o fisiopatología, realmente hay dos escenarios importantes. Primero, entender que a nivel hepático, pues el altanol se va a metabolizar a acetilaldehído y la acetilaldehído es una fuente importante de radicales reactivos de oxígeno que va a llevar a procesos de peroxidación lipídica, daño mitocondrial, aglutamento del glutatión, injuria hepática y además de desencadenamiento, pues como de toda una respuesta inmune masiva. Aparte de eso, a nivel intestinal, el alcohol aumenta la permeabilidad intestinal y eso hace que aumente la translocación bacteriana, pero de gérmenes que son patógenos, que vía circulación portal, pues van a ir al hígado, a aumentar o a desencadenar mucho más respuesta inflamatoria. Entonces, ¿en qué se traduce esa respuesta inflamatoria? Uno, en que se van a activar complejos de inflamosomas y caspasas que lo que van a llevar es a la necroapoptosis de los hepatocitos. Lo otro es que tener una inflamación pues prolongada y aumentada, lo que va a hacer es que se activen todo ese tipo celular de tipo fibrogénico que aumenta la matriz extracelular entre los hepatocitos, entre los sinusoides hepáticos. Eso predispone al desarrollo de hipertensión portal con todas las complicaciones que pues esta conlleva. Y los hepatocitos, digamos que no mueren, o sea, que no sufren procesos de necropoptosis, pero que si están dañados van a suplir o sufrir procesos de disdiferenciación generalmente a otros fenotipos celulares, por ejemplo, que son los fenotipos eh, tipo, por ejemplo, biliar. Y también va a haber un aumento de las células progenitoras, tratando como de suplir esa pérdida de hepatocitos. Pero eso en qué se traduce a tener un montón de células que no están cumpliendo su función de hepatocitos, sino que están cumpliendo todo tipo de funciones que finalmente lo que llevan es a todas las alteraciones metabólicas que se van a ver en la hepatitis alcohólica. Entonces hay hipertensión portal, hay falla hepática, esa respuesta masiva puede desencadenar obviamente todo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero al ser una respuesta como alterada, una respuesta inmune alterada o disfuncionante, eso también predispone al desarrollo de infecciones graves que también podrían explicar un cuadro de sepsis y todo eso llevar a una falla multiorgánica en el paciente y finalmente pues como la muerte. Que es importante pues de estas imágenes también, que muestran como en esa fisiopatología distintos medicamentos que podrían incidir o que se están estudiando para incidir en la fisiopatología de la hepatitis alcohólica, entonces ya sean medicamentos antioxidantes como la N-acetilcisteína, la metadoxina, que aparte de ser un importante antioxidante, también puede servir como para acelerar el metabolismo del alcohol.
también medicamentos que influyan en la regeneración hepática, entonces factores estimulantes de colonias que inhiban la apoptosis, eh, en toda esa parte del microbioma intestinal, pues como tratar de restaurar todo ese microbioma y que no sean tantas bacterias patógenas las que sufren esa translocación bacteriana, entonces cierto tipo de antibióticos y probióticos, o incluso se ha considerado, por ejemplo, el trasplante de microbioma fecal, que es útil, por ejemplo, en otro tipo de entidades clínicas, por ejemplo, infecciones por Clostridium y demás. Bueno, en cuanto a la clínica de la hepatitis alcohólica, entonces, como les dije, es un inicio abrupto de disfunción hepática que se puede manifestar entonces con cualquiera de sus entidades. Ictericia, citis, edema, encefalopatía hepática, hemorragia variceal, suelen ser pacientes, por ejemplo, con hepatomegalia, como son consumidores crónicos de alcohol, suelen ser disnutridos crónicos, sarcopénicos, y como les dije, puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado o no a un foco infeccioso. De hecho, la fiebre puede estar presente hasta en el 30-50% de los pacientes, los signos de encefalopatía hepática incluso hasta un 50% de los pacientes. Se han desarrollado diferentes criterios diagnósticos, entre eso entonces que haya un inicio de ictericia que sea agudo dentro de las últimas 8 semanas, que haya un consumo, una historia de un consumo continuo de alcohol, generalmente más de 3 bebidas y de 4 bebidas por día, que eso corresponde a 4 gramos y 50-60 gramos en mujeres y hombres respectivamente, que por lo menos el consumo de alcohol sea continuado durante al menos 6 meses y que desde que la última vez que el paciente dejó de tomar alcohol y empezaron los síntomas hayan transcurrido menos de 60 días. Es decir, que para yo pensar en una hepatitis alcohólica tiene que haber un consumo reciente y crónico de alcohol. En cuanto a los paraclínicos, debe haber un nivel de bilirrubina sérica total mayor de 3 miligramos sobre decilitro, una ST que esté elevada por encima de 50, pero lo más importante es que haya una proporción, o sea, una elevación de las transaminasas, pero a expensas de la ST, y que esa proporción a ST a LT sea mayor de 1.5. Y muy importante que ambos valores no estén realmente muy elevados, es decir, que ambos valores estén por debajo de 400, porque cuando uno tiene unas transaminasas muy elevadas, eso me hace sospechar, sobre todo, por ejemplo, cuando son más de 1000, sospechar en otras entidades o diagnósticos diferenciales. Entonces, también se tienen que haber descartado otras enfermedades hepáticas como diagnósticos diferenciales que pueden ser muy amplios. Entonces, obviamente, en un paciente que tiene ictericia, es importante descartar por ejemplo, una causa mecánica o una causa obstructiva mediante una imagen. Pues en la vía biliar, la imagen de preferencia sería una colangioresonancia, pero realmente lo que se tenga disponible. Ya vimos que otro diagnóstico diferencial puede ser una enfermedad hepática asociada a medicamentos, una hepatitis viral, especialmente pensando en hepatitis A, cuando tenemos transaminasas muy elevadas, una hepatitis autoinmune, eso depende pues mucho de la clínica y la sospecha inicial, para ver si tengo que pedir todo un perfil de autoinmunidad, y la hepatitis isquémica también en el contexto de tener transaminasas muy elevadas y dependiendo pues de la clínica del paciente, en un paciente pues que tenga una hipotensión o un shock por alguna otra causa. Listo. Cuanto al papel de la biopsia transyugular o hepática, realmente la biopsia hepática, pues de los artículos de los que saqué la información, proponen es el papel de la biopsia transyugular, porque muchos de estos pacientes, como les dije, van a tener ascitis y el mejor abordaje en un paciente con ascitis es hacer una biopsia transyugular, pero realmente esta no está muy disponible en nuestro medio, entonces se podría hacer perfectamente pues una biopsia percutánea, si radiología pues la puede hacer. Pero si bien el diagnóstico, digamos, definitivo de todas estas entidades va a ser patológico o histológico, no siempre vamos a pedir la biopsia, solo cuando tengamos factores confusores. ¿Qué es tener factores confusores? Uno, que el antecedente del consumo de alcohol no sea claro, que eso suele pasar muchas veces porque la historia clínica no es clara en estos pacientes, que los datos de laboratorio sean atípicos, tener, por ejemplo, transaminadas muy elevadas, o que yo sospeche otra etiología de la enfermedad hepática. Entonces, en estos casos sería útil una biopsia hepática que me puede dar el diagnóstico. Si bien muchos de esos hallazgos que se reporten en la patología puedan ser inespecíficos e incluso semejar, por ejemplo, un hígado graso no alcohólico, pero digamos que hay algunos que me pueden guiar. Por ejemplo, se habla mucho de que la presencia, por ejemplo, de megamitocondrias, o como les dije, que hay una transición de todos los hepatocitos a un fenotipo biliar, entonces tener muchos de ese tipo de células también me pueden guiar o de guiar al patólogo a que sea un diagnóstico de hepatitis alcohólica. Otros hallazgos, entonces un paciente con una fibrosis puente, una cirrosis, que haya bilirrubinostasis hepatocelular, canicular o ductular, infiltración severa de neutrófilos. Y aparte entonces de darme como esa información diagnóstica certera, también sirve como información pronóstica, porque si la biopsia ya me reporta que mi paciente tiene una cirrosis, un carcinoma, pues obviamente eso me va a aumentar la mortalidad de mi paciente a largo plazo. Entonces, estas serían como las indicaciones
de la biopsia hepática y a partir de eso yo puedo hacer como tres tipos de diagnóstico. Si yo no tengo ningún factor confusor, yo perfectamente puedo hacer el diagnóstico clínico y paraclínico y a eso le voy a llamar que es un diagnóstico de hepatitis probable clínicamente diagnosticado. Si realmente sí tengo un factor confusor y voy a hacer la biopsia y la tengo disponible y la biopsia me confirma el diagnóstico, entonces sería un diagnóstico de hepatitis alcohólica definitiva. Si, no si tengo un factor confusor, pero no la tengo disponible, entonces digamos que sería un diagnóstico de hepatitis alcohólica posible clínicamente sospechado. Entonces sería probable, definitivo y posible. Cuanto a los predictores de mortalidad, realmente se han desarrollado estos predictores de mortalidad muy relacionados con el tratamiento porque esto me dice muchos de ellos a partir de cierto valor si se benefician o no del manejo de esteroides. Tradicionalmente se ha utilizado mucho el valor de Madrid, que tener un valor mayor de 32 para definir una enfermedad grave y que eso amerite el inicio de esteroides en estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver que se han hecho estudios que han encontrado limitaciones como en estos puntajes, especialmente en el Madrid, por ejemplo, por no incluir la creatinina como un factor pronóstico de la hepatitis alcohólica y incluye la medición de los tiempos de coagulación, que eso varía mucho entre los laboratorios. Vamos a ver que la evidencia actual demuestra que el MET realmente es el mejor sistema estático para estratificar el riesgo de estos pacientes y hay otros predictores de mortalidad, por ejemplo el MET sodio, que agrega la hiponatremia como uno de los factores independientes de mortalidad, el AVI, que es el índice de creatinina, este que es el índice, pues, o el Glasgow en pacientes con hepatitis alcohólica, y el Lilly, que realmente es más un patrón, pues un predictor dinámico que se utiliza una vez yo empiece el tratamiento con esteroides, que ya lo vamos a ver. Entonces, estas son como las diferentes fórmulas de los diferentes predictores de mortalidad. Como vemos, el MADRE en ninguna parte incluye la creatinina, a diferencia del MELT, que sí la incluye. Y estos serían como los puntajes de corte. Entonces, realmente se utiliza un puntaje de corte mayor o igual del MADRE de 32, del MELT de 21, del de Glasgow índice de creatinina mayor o igual a 9 y del Lille de 0,45. Cuando uno analiza pues como los estudios eh, de que evalúan pues como los diferentes factores de mortalidad, tenemos este estudio que se realizó en 85 centros de tercer nivel en 11 países, en Europa, Suramérica, Norteamérica y Asia, con 2.581 pacientes que están hospitalizados con un diagnóstico de hepatitis alcohólica definitiva, es decir, confirmado por biopsia, y hepatitis alcohólica probable, es decir, clínicamente diagnosticada. El objetivo primario fue evaluar la mortalidad por todas las causas a los 28 y los 90 días. Se utilizaron estos valores de corte, 25 para el MEL, 28 para el MEL sodio. Miren que aquí se utiliza un puntaje mucho mayor de corte para el MADRE, que incluso es de 51 a 52, diferente al que estamos acostumbrados, que es de 32, 9 a 8 para el de Glasgow y 9 para el índice de creatinina. También entonces, entre los resultados, se vio que la mortalidad general por hepatitis alcohólica a los 28 y los 90 días, como ya habíamos visto, puede ser incluso hasta el 30%, 30 al 50%. México, en los países de Sudamérica, es el que, pues sí, de América, presentó las tasas más altas de mortalidad a los 28 días, seguido de Colombia. ¿Qué llama la atención acá? Miren que Colombia tiene un consumo de alcohol comparado con los otros países mucho menor, pero cuando uno va y se analiza las tasas de mortalidad suelen ser similares, incluso mayores que en muchos países. Eso quiere decir que en Colombia se consume menos alcohol, pero por alguna razón genética nos morimos más o sufrimos más de hepatitis alcohólica. Entonces, cuando ya se analizan los resultados de las diferentes puntuaciones, eh, si vemos el que tenga, pues el que tiene mayor área bajo la curva, con mayor sensibilidad de especificidad, es el MEL, que es el del azulito, tanto para evaluar la mortalidad a 28,90 días, y que el más bajito, comparado con todos, es el MADRE, tanto para evaluar la mortalidad a 28 y a 90 días. Entonces, MELT es la mejor puntuación pronóstica para predecir la mortalidad a corto plazo en hepatitis alcohólica. El MADRE muestra una capacidad de predicción menor versus todas las otras puntuaciones, por eso ya no debe usarse para hablar del pronóstico en estos pacientes. Y una de las explicaciones que les dije al principio es porque no se incluye la función renal y se ha visto que el deterioro de la función renal concomitante en estos pacientes es un predictor importante de mortalidad. El MEL sodio, que es el rosadito, cuando se compara con el MELT, realmente no mejora mucho la especificidad ni la sensibilidad, entonces realmente pues aportar la medición del sodio no mejora mucho la precisión. No es clara la utilidad de estas puntuaciones para evaluar la mortalidad a largo plazo, que en este caso sería más allá de los 90 días o de los 3 meses.
Y también el estudio encontró otros factores predictivos independientes de mortalidad, como tener una edad mayor de 50 años y obviamente la desigualdad en factores socioeconómicos. Que es claro, hay que tener en cuenta que la evolución de estos pacientes, sobre todo a largo plazo, no solo va a estar influenciada por la disfunción hepática y la disfunción renal que tengan al momento de la presentación, sino también por el tratamiento específico, que tanto oportuno se les dé ese tratamiento, la abstinencia de alcohol que mantengan después del episodio de hepatitis alcohólica, obviamente las comorbilidades de base, y que el principal factor que influye en el pronóstico, sobre todo a largo plazo después de un episodio, va a ser que tanta abstinencia o la abstinencia prolongada de alcohol que logren, porque se ha visto que estos pacientes tienen tasas de recaída muy fuertes después de un episodio de hepatitis alcohólica, incluso que puede ser mayor del 50%, e incluso en pacientes que reciben un trasplante hepático siguen teniendo tasas de recaída que pueden ir del 15 al 50%. Es por eso que es un pilar fundamental, obviamente no tanto en el episodio agudo, pero sí a mediano y a largo plazo, todo el tratamiento que se le haga, el abordaje de la adicción en estos pacientes, con todo el equipo pues, multidisciplinario, en este caso toxicólogos, psiquiatras, psicología y demás, para lograr la mayor abstinencia posible a largo plazo en estos pacientes. Entonces, en el tratamiento, obviamente, manejar las complicaciones hepáticas, a la citis, la hemorragia gastrointestinal, la encefalopatía si se presentan, la insuficiencia renal aguda, que obviamente pues, no es el objetivo de esta charla, hablar de cada uno de los tratamientos. El uso de albúmina y vasoconstrictores estarían indicados si cumplen criterios del síndrome hepatorrenal. Como les dije, la mayoría van a ser desnutridos crónicos, entonces asegurar un soporte nutricional. Entonces, obviamente, valoración por nutrición y demás. Muy importante es descartar y tratar activamente la presencia de infecciones, porque si bien estos pacientes pueden tener todo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no asociado a un foco infeccioso, también tiene mayor predisposición a infecciones, y tener una infección activa no tratada o no controlada es una de las contraindicaciones para el manejo de los esteroides. Y el manejo de la adicción, como les dije, los medicamentos anticrimen no están muy bien estudiados, tanto en el episodio agudo, pues de los artículos que uno saca la información que es extranjera, van a proponer un montón de medicamentos como el baclofeno, el acamprosato, eh, unos que sí se pueden utilizar o que utilizamos más nosotros, como son el naltrexona, el topiramato, los gabapentinoides. La vareniclina no está ya disponible en Colombia, pero sí, por ejemplo, la N-acetilcisteína. O sea, diferente armamento de medicamentos anti-craving que, si bien no están estudiados en el escenario agudo, sí son muy importantes, por lo menos tener claro que el paciente antes del alta tenga una opción de, pues, de tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico al que yo le pueda hacer seguimiento para así asegurar una mayor abstinencia a largo plazo. Entonces, específicamente en cuanto al uso de esteroides, vamos a ver que tiene un efecto beneficioso que es transitorio, que es lo que se llama la ventana de supervivencia de los esteroides en hepatitis alcohólica, porque vamos a ver que van a mejorar la supervivencia, especialmente a los 30 días, y no se ha visto que haya un beneficio más allá de los 60 a 90 días. Van a mejorar desenlaces, especialmente en los pacientes que tengan un MEL mayor de 20, pero el beneficio máximo se va a lograr cuando tengan un MEL de 25, entre 25 y 39. Entonces, lo que proponen, por ejemplo, este algoritmo es que si yo tengo un MEL más de 20, voy a empezar a administrar la prednisolona, generalmente a 40 miligramos día. Eso generalmente se da por un mes, pero para evaluar la eficacia de esa prednisolona, entonces voy a hacer el puntaje que les dije, que es el Lille, generalmente al cuarto o séptimo día de yo haber iniciado el tratamiento. Si ese puntaje me da menos de 0,45, me dice que puedo continuar el tratamiento con prednisolona por un mes. Pero si me da mayor o igual a 0,45, me está diciendo que el uso de esteroides no está siendo tan efectivo. Entonces se debería suspender el esteroide, considerablemente otros tratamientos y otras opciones terapéuticas, entre ellas, pues si un paciente no me está mejorando, el trasplante hepático, vamos a ver que podría ser una opción. Cuando se analizan entonces terapias adicionales a los esteroides, una de las muy llamadas son la pentoxifilina y la N-acetilcisteína. También está el factor estimulante de colonia, los probióticos, la rifaximin, el trasplante de microbioma fecal, por todo lo que les mencioné de la fisiopatología. Pero, por ejemplo, este estudio del STOPA lo que hizo fue analizar la prednisolona o la pentoxifilina para el tratamiento de hepatitis alcohólica. Fue un estudio realizado en 2011 y 2014, específicamente en Reino Unido. Se utilizaron 1.103 pacientes con un diagnóstico clínico de hepatitis. Estos eran pues como los criterios de inclusión. Se hizo una asignación aleatoria en 4 grupos: un paciente que recibió solo placebo, uno que recibió solo prednisolona, otro que recibió solo pentoxifilina y otro grupo de pacientes que recibieron los dos medicamentos. El tratamiento entonces fue prednisolona 40 miligramos al día y pentoxifilina 400 miligramos cada 8 horas, ambos tratamientos por 28 días, pues por un mes. El criterio de valoración primaria fue evaluar la mortalidad a los 28 días, y como criterios secundarios la mortalidad o trasplante hepático a los 90 días y al año. Limitaciones es que el diagnóstico fue clínico, nunca hubo pues un diagnóstico definitivo confirmado por patología o no lo mencionan pues en el estudio.
¿Qué se ve? Cuando se hizo un análisis univariado de analizar la mortalidad de los 28 días, de los 90 días y al año, realmente ni la prednisolona ni la pentoxifilina lograron resultados estadísticamente significativos, como vemos acá. El que podría estar más cercano es este, pero sigue siendo por encima, pues con un valor de P por encima de 0,05, entonces no disminuiría la mortalidad de forma significativa. Y obviamente la pentoxifilina en ningún momento, incluso por ejemplo acá, puedes llegar a ser como un factor de riesgo en vez de ser un factor protector. Pero cuando ya se hizo un análisis multivariado, incluyendo como otro tipo de variables, sí se vio que la administración de prednisolona sí mejoró la mortalidad de forma significativa, a diferencia de la administración de pentoxifilina. Aquí pues, específicamente la mortalidad a los 28 días. Y otra cosa que les quería resaltar acá es que miren que tener niveles elevados de creatinina fue de las que mayor pues, se asoció a ser un factor de riesgo o a predisponer a la mortalidad, a mayor mortalidad a los 28 días de forma significativa. Y también otro que rescato acá, el tener encefalopatía hepática. Entonces, si un paciente de entrada me llega con un episodio de hepatitis alcohólica, tiene un síndrome hepatorenal, elevación de la creatinina, tiene signos de encefalopatía hepática, sabemos que el pronóstico de estos pacientes es muy malo, por más que intentemos o hagamos un tratamiento oportuno. ¿Cuál es el riesgo de lo que uno pensaría dar esteroides? Pues un paciente que por sí tiene mayor predisposición a infecciones. Si yo le doy esteroides, pues aumentaría esa incidencia de infecciones. Y realmente sí, sí se vio que los pacientes con prednisolona tenían mayor incidencia de infecciones comparado con los otros medicamentos, pero cuando se analiza la mortalidad atribuida a esas infecciones, ya sea que les han dado, o sea, un paciente que desarrolló una infección, ya sea atribuido o no al esteroide, la mortalidad fue igual. Entonces, si bien puede haber mayor aumento de infecciones, la mortalidad por infecciones no es superior con la administración de los esteroides. Entonces, por eso, realmente la única contraindicación sería cuando yo detecto una infección que no esté controlada, no está tratada, pero si es una infección que yo ya le inicio tratamiento, el paciente pues viene mejorando desde esa parte infecciosa, no habría contraindicación para ayudar el esteroide, que sería como el pilar del tratamiento en la hepatitis alcohólica. Entonces, como conclusión de este estudio, la pentoxifilina no mejora los resultados en pacientes con hepatitis alcohólica y la administración de prednisolona 40 miligramos al día durante un mes tiene un efecto beneficioso en la mortalidad a corto plazo, pero no sobre el resultado medio a largo plazo, es decir, no más allá de 30 días, donde igualmente sigue habiendo un importante porcentaje de muertes. O sea, el 40% de las muertes en este estudio ocurrieron en los primeros 28 días, pero queda un 60% que igual se siguen muriendo más allá de largo plazo y que digamos que no logramos incidir con terapia farmacológica, al menos desde la parte de los esteroides. Otra de las terapias que se ha analizado es la adición de al esteroide, la N-acetilcisteína. Entonces, este es un estudio realizado en Francia en el 2011. Se evaluaron 147 pacientes y se asignaron en dos grupos, uno que recibía prednisolona sola y otro que recibía N-acetilcisteína más prednisolona. Los pacientes recibieron prednisolona por 4 semanas, ambos. Y los que recibieron acetilcisteína, se utilizó un esquema de 5 días. En el día 1, como un esquema muy parecido a los que se utilizan en la intoxicación por acetaminofén, y del día 2 al día 5 se continuó con 100 miligramos por kilo día en 1000 cc de dextrosa al 5%, es decir, se dio por 5 días en total la N-acetilcisteína, que se evaluó la supervivencia a 6 meses como resultado primario, pero también se estudiaron resultados secundarios como la supervivencia a 1 a 3 meses, complicaciones de la hepatitis, eventos adversos relacionados con la acetilcisteína y cambios en los niveles de bilirrubina en los días 7 y 4. ¿Qué preocuparía? Que en un paciente que, por ejemplo, que puede desarrollar una falla renal, pues darle este esquema de acetilcisteína es darle una gran cantidad de volumen, que eso podría pues poner pues obviamente a mayor retención de volumen y todas esas complicaciones asociadas. Pero los pacientes de este estudio, cuando uno vaya a analizar la creatinina, pues realmente tenían una creatinina en ambos grupos dentro de los rangos de referencia. Acá es como de 73, que eso más o menos podría corresponder a 0,8 miligramos sobre decilitro. Entonces, digamos que una de las cosas que podemos analizar es que esto sería un esquema seguro en un paciente que tenga, obviamente, que no tenga una falla renal aguda. Como resultados que podemos encontrar, entonces, que sí hubo una tasa menor de mortalidad a los 3 a 6 meses, pero sin diferencias significativas, es decir, a largo plazo la N-acetilcisteína tampoco, pero sí hubo una reducción significativa en la mortalidad a los 30 días, miren, 8% comparado a 24% con un valor de P pues, de 0,06, o sea, significativamente estadístico. Entonces sí sirve para reducir aún más la mortalidad a corto plazo y una de las razones es porque la N-acetilcisteína influye en el síndrome patorrenal, es decir, disminuye la muerte por síndrome patorrenal, 9% versus 22%.
de forma significativa. Las infecciones también fueron menos frecuentes en el grupo de la N-acetilcisteína y cuando se administró la N-acetilcisteína hubo una disminución significativa de la bilirrubina, sobre todo en el día 14. Y esa disminución se asocia con una disminución, pues, o una mayor supervivencia en estos pacientes. Como les mostré ahorita, cuando uno administra esteroides, lo que ideal es evaluarla pues con el Lile al cuarto o séptimo día. Se habla en este estudio que cuando uno administra N-acetilcisteína, también es importante evaluar como la eficacia al día 14 para, sobre todo en la disminución de los niveles de bilirrubina, para ver si realmente esa terapia está siendo eficaz. Entonces, eso es lo que vemos aquí en la gráfica. Cuando evaluamos a los 30 días, realmente la supervivencia fue mucho mayor cuando se administró prednisolona más N-acetilcisteína. Y si analizamos, por ejemplo, la incidencia de infecciones, mucho menos frecuente con la N-acetilcisteína, al igual que el síndrome hepatorrenal, que pueden ser, digamos, como de las cosas que más influyen en que aumente la supervivencia en estos pacientes. Entonces sabemos que la N-acetilcisteína tiene propiedades antioxidantes gracias a su grupo tiol, incrementa los niveles de glutatión, también atenúa la expresión de factores inflamatorios como el kappa beta y el TNF-alfa. Aparte de eso, tiene efectos en aumentar el flujo sanguíneo, mejorar la función hepática, el índice cardíaco, pues aumentar el aclaramiento del lactato y que se va a asociar entonces a una reducción significativa de la mortalidad de un mes, adicional al manejo de esteroides y sobre todo porque se relaciona con la reducción del riesgo del síndrome hepatorenal. ¿Qué queda pues o como duda también? Estos pacientes solo se administran N-acetilcisteína por 5 días. De pronto considerar un curso más largo de N-acetilcisteína, pues digamos por el mismo tiempo, por ejemplo, que se administre la prednisolona o por lo menos 15 días, de pronto podría tener mayor beneficio para lograr pues como incidir en la supervivencia a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que un medicamento como la N-acetilcisteína, si bien es un medicamento antioxidante, cuando yo lo doy a largo plazo podría tener funciones antiapoptóticas y tener un medicamento antiapoptótico pues por largo plazo podría aumentar el riesgo, por ejemplo, de neoplasias o el desarrollo de cáncer. Sin embargo, estos son pues como riesgos teóricos que por lo menos en este estudio obviamente no se evaluaron, pero que hay que tener en cuenta. Y en cuanto al trasplante hepático, pues tradicionalmente el trasplante hepático no es una opción en un paciente con hepatitis alcohólica porque vimos que las tasas de recaída de alcohol son muy fuertes, entonces pues son muy altas, entonces sería como desperdiciar el trasplante. Sin embargo, en belga, pues en un estudio belga que se hizo en el 2011, se analizaron 26 pacientes que no respondieron a los esteroides y que fueron sometidos a trasplante hepático y eso resultó obviamente en un aumento en la supervivencia acumulada de forma más prolongada a los 6 meses. Entonces, después de este estudio, se aceptó que la hepatitis alcohólica podría ser una indicación de un trasplante hepático precoz. Claramente, no a todos los pacientes, pero la reflexión es que disminuir como el estigma o el sesgo de selección de un paciente que pueda ser candidato a un trasplante hepático simplemente por tener hepatitis alcohólica, decir, no, es que el paciente va a recaer. No todos los pacientes tienen la misma probabilidad de recaída. Entonces, lo que se invita es analizar realmente todo el concepto, pues el contexto del paciente y evaluar la posibilidad de que el paciente se pueda beneficiar de un trasplante hepático, especialmente si no mejora con el tratamiento médico que le estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, la Asociación de Alcoholismo Americana desarrolló, por ejemplo, unos puntajes que permiten estimar más o menos el riesgo de recaída post-trasplante, que incluye, por ejemplo, más de 10 bebidas por día al momento de la hospitalización, múltiples intentos previos de rehabilitación, problemas legales relacionados con el uso de alcohol, abuso previo de sustancias ilícitas y otros factores, pues que no es aplicar la escala, sino, como les digo, evaluar el contexto del paciente. ¿Por qué? Porque sí existe el riesgo de tasa de recaída e incluso se ha visto que los pacientes que trasplantados por una hepatitis alcohólica son los que mayor tasa de recaída tienen. ¿Por qué? Pues porque uno puede pensar eso, porque la hepatitis alcohólica es algo muy agudo, no es algo como la cirrosis, que digamos que se desarrolla de forma más crónica y usted tiene más tiempo de concientizar al paciente sobre el consumo de alcohol. En cambio, la hepatitis alcohólica, al ser un evento tan agudo, pues el paciente no tiene conciencia y es más fácil pues que recaiga posterior al episodio. Entonces, como conclusiones, sabemos que la hepatitis alcohólica sigue siendo una causa frecuente de mortalidad en los pacientes con abuso de alcohol, tiene una fisiopatología compleja multifactorial, pero eso permite que cada vez se desarrollen más fármacos que puedan intervenir en diferentes ejes de la enfermedad. Ya está claro que la mejor escala para predecir la mortalidad a corto plazo es el MELD, más o menos hasta máximo los 90 días, y que a largo plazo el principal factor pronóstico va a ser la abstinencia prolongada que se logre al alcohol, y es ahí donde cobra la importancia pues, de todo el equipo especialista en las adicciones, en este caso el toxicólogo.
El diagnóstico sigue siendo principalmente clínico, la biopsia hepática tendría utilidad cuando hay factores confusores, los esteroides siguen siendo el pilar del tratamiento por su beneficio a corto plazo y se puede considerar adicionar otro tipo de terapias como la N-acetilcisteína como terapia pues, adicional a los esteroides y el trasplante hepático si es una opción válida para estos pacientes después de hacer un análisis exhaustivo de todo el contexto del paciente. Bueno, eso por parte de hepatitis alcohólica. Cuanto a la cetoacidosis alcohólica, entonces también voy a hablar de generalidades, epidemiología, fisiopatología, clínica, los paraclínicos que uno debería pedir, criterios diagnósticos, diagnósticos diferenciales, el tratamiento, el pronóstico y complicaciones. Entonces, la cetoacidosis alcohólica también es una entidad clínica que es más frecuente en consumidores crónicos de alcohol, pero esta también se ha visto que se puede desarrollar en pacientes que tengan atracones por alcohol, es decir, o sea, que tengan un episodio de embriaguez agudo pues muy fuerte. Después de eso podrían desarrollar un cetoacidosis alcohólica. La prevalencia se va a correlacionar con la incidencia de uso de alcohol en cada comunidad. Realmente la epidemiología es incierta, uno, porque la presentación suele ser muy variable y es un entidad que suele ser infradiagnosticada. Aquí ya no hay prevalencia entre hombres y mujeres, no hay distinción en razas, hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes metabolizadores lentos del alcohol deshidrogenasa, el consumo de whisky, pacientes con hipoglicemia basal o índices de masa corporal bajos, fumadores, y se ha visto que la cetoacidosis alcohólica representa el 7% de las muertes en pacientes con un consumo de alcohol. Realmente voy a hacer mucho énfasis, sobre todo en la fisiopatología, porque es lo que nos permite entender, sobre todo, por ejemplo, como las estrategias de tratamiento. Entonces, en la fisiopatología hay tres elementos importantes. Uno, vamos a ver que hay una reducción en las reservas de glucógeno. Dos, que va a aumentar la proporción del NADH con respecto al NAD+, y va a haber una depresión de volumen o deshidratación. Entonces, vamos a ver uno por uno. Cuanto a las bajas reservas de glucógeno, obviamente los consumidores crónicos de alcohol van a mantener, pues, mientras el consumo de alcohol, una ingesta calórica, sobre todo a partir del consumo de alcohol, pero van a tener una deficiencia nutricional del otro tipo de nutrientes. Es decir, se van a mantener casi que en un estado de inanición prolongado, con un agotamiento de todos los nutrientes, y obviamente eso influye en un agotamiento de las reservas de glucógeno, que es una fuente importante de glucosa. Entonces, de por sí van a tener bajas reservas de glucógeno. Por otro lado, va a haber un aumento en la relación NADH-NAD+. ¿Por qué? Porque con el alcohol, en todo su metabolismo, para pasar a acetaldehído, luego acetato y luego acetilcoenzima A, va a haber como, pues, como cofactor, va a utilizar el NAD+, que se va a reducir a NADH. Entonces, en todos esos procesos se reduce el NAD a NADH, lo que hace que se disminuya el NAD y que se aumente el NADH. Y se ha visto que tener un NADH aumentado va a tener o va a incidir en ciertos procesos metabólicos. Uno, aumenta la conversión de piruvato a lactato, eso me lleva a hiperlactatemia y también va a afectar la gluconeogénesis porque si yo tengo menos piruvato es un menos sustrato para la gluconeogénesis, además de que también tengo reducción de sustratos, por ejemplo, como la tiamina. Esto va a interferir en el ciclo de Krebs y va a aumentar la producción de beta-hidroxibutirato en proporción al acetoacetato, incluso en proporciones mayores a la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima A, vamos a ver que puede tener tres vías. Entonces, una es irse a formar ácidos grasos libres, otra, que es la que se va a dar en este caso, la formación de cuerpos cetónicos, y otra es ir al ciclo de Krebs. Pero al tener yo esta proporción aumentada, se inhibe el ciclo de Krebs, entonces la mayoría de la acetilcoenzima A se irá a formar esos cuerpos cetónicos. Y en la formación de los cuerpos cetónicos, como vemos acá, el tener un NADH aumentado predispone a la formación de beta-hidroxibutirato comparado al acetoacetato. Pero entonces, ¿qué les explico acá? Tener bajas reservas de glucógeno y tener una gluconeogénesis disminuida, ¿a qué se va a traducir? En un paciente va a tener hipoglicemia. Cuando yo tengo hipoglicemia, disminuye la insulina y aumentan todas las hormonas contrarreguladoras. Entonces aumenta el glucagón, el cortisol, las catecolaminas. Y eso hace que se active la lipólisis, es decir, la liberación de esos ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos que tenemos en nuestro tejido adiposo. Aumentan los ácidos grasos libres, que esos van a ir a las mitocondrias de las células hepáticas a producir a través de la beta-oxidación acetil-CoA, pero ese acetil-CoA, como no se va a ir al ciclo de Krebs, sino que se va a ir predominantemente a producir los cuerpos cetónicos, que son los que me van a explicar pues, la acidosis en mi paciente. Además, como vimos, pues el mismo consumo de alcohol me lleva a producir más acetilcoenzima, acetil-CoA. Entonces tengo acetil-CoA por dos fuentes y eso hace que se aumenten pues, los cuerpos cetónicos. Entonces, básicamente lo mismo acá, se va a disminuir el piruvato, aumenta el lactato, entonces esta es otra fuente de acidosis, la hiperlactatemia.
Aumenta la liberación de ácidos grasos libres que van a ir a las mitocondrias a producir acetil-CoA. El ciclo de Krebs o ácido cítrico está bloqueado por la relación NADH aumentada y entonces el acetil-CoA va a ir a producir es principalmente cuerpos cetónicos. Aparte de eso, les dije que el otro elemento era la depresión de volumen. Pues estos pacientes tienen una ingesta oral deficiente, aparte de que tienen pérdidas gastrointestinales aumentadas, pues porque muchos de los pacientes llegan es vomitando o pueden tener incluso pues también pérdidas tipo diarrea y demás. Además, el alcohol genera una inhibición de la ADH o de la vasopresina y eso hace que aumente pues la excreción de agua libre a través de la orina. Entonces, todo eso genera una depresión de volumen, disminuye la perfunción renal, se reduce la excreción urinaria de los mismos cetoácidos y de tener pues hipovolemia pues aumenta la concentración no activa más las hormonas contrarreguladoras. Entonces, eso sería un ciclo vicioso porque eso me genera más lipólisis, más cuerpos cetónicos y más acidosis. Clínicamente, entonces la historia clínica, digamos que suele ser sugestiva, pacientes con un consumo crónico de alcohol o que tengan un episodio reciente de embriaguez con poca o nula ingesta oral. Generalmente la cetoacidosis alcohólica se da más en pacientes, por ejemplo, que están en un periodo de abstinencia alcohólica, porque como les dije, mientras ellos consuman alcohol, pues tienen una ingesta calórica mala, pero pues que logra suplir algo el consumo de alcohol. Pero cuando ya dejan de consumir alcohol por algún motivo de forma aguda, pues es cuando más se activan todas las hormonas contrarreguladoras. Entonces, por lo general, es una historia de un paciente que tiene un cese abrupto de la ingesta de alcohol, que no está comiendo y que aparte de eso va a empezar a presentar un cuadro de náuseas, vómito, dolor abdominal con sensibilidad abdominal difusa. Y también lo podría sospechar por una historia pues, de episodios recurrentes de que el paciente ya haya estado hospitalizado por una cetoacidosis alcohólica. Cuanto a los signos y síntomas, entonces signos de hipovolemia, taquicardia, hipotensión, también puede haber hipotermia, taquipnea. Digamos que los más sensibles serían entonces las náuseas en el 76%, vómitos 73% y la sensibilidad abdominal difusa 40-75%, pero sin que hayan signos de irritación peritoneal, que sería como uno de los diagnósticos diferenciales cuando un paciente me llega con un dolor abdominal tan fuerte. Y a diferencia, por ejemplo, de la cetoacidosis diabética, el estado mental de estos pacientes suele ser normal, es decir, ellos no llegan con alteración de la conciencia. Cuando me llegan con alteración de la conciencia, es importante pensar en otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en un paciente que esté cursando con una encefalopatía de Wernicke, que se podría dar perfectamente en un paciente que tiene un consumo de alcohol. Entonces, evaluar signos de ataxia, de nistagmus, alteración de los patrones de conciencia, porque eso amerita pues un tratamiento específico. También, como les dije, es más común en pacientes que se presenten con abstinencia alcohólica, entonces también hay que excluir toda la clínica de abstinencia alcohólica, que también amerita un tratamiento específico, y las otras afecciones concomitantes que pueden servir como desencadenantes a la cetoacidosis alcohólica. Cuanto a los paraclínicos, realmente lo que hay que realizar es un abordaje integral en un paciente consumidor de alcohol. Entonces hay que pedir un hemograma porque muchas veces pues, van a tener anemia secundaria a una ferropenia, una deficiencia, pues, por ejemplo, de vitamina B12, ácido fólico. Los gases venosos pues, van a ser lo que me va a decir si mi paciente, cómo está el pH, pues, o el estado ácido base de mi paciente. Generalmente, entonces, estos pacientes tienen una acidosis metabólica con un anion gap aumentado. Entonces, es importante pedir los electrolitos para calcular el anion gap y también, pues porque muchas veces van a estar deficientes en estos pacientes. En cuanto a los cuerpos cetónicos, lo que vimos, como vimos, principalmente es aumentar el beta-hidroxibutirato, entonces idealmente sería pedir el beta-hidroxibutirato en sangre, porque las pruebas de cetoácidos pues, que se piden en la orina generalmente reaccionan con el nitroprusiato y estas pruebas miden es más el acetoacetato, entonces pues estas incluso cuando se miden en orina pueden estar incluso bajitas o normales, y eso no me excluiría pues el diagnóstico de una cetoacidosis alcohólica, entonces idealmente pedir el beta-hidroxibutirato en sangre. Obviamente pedir la función renal y la función hepática, la glucemia, uno como diagnóstico diferencial y otro porque muchas veces estos pacientes van a llegar con hipoglicemia que hay que tratar inmediatamente. Los niveles de alcoholemia, si están disponibles los niveles de alcoholes tóxicos como el metanol como para los diagnósticos diferenciales y como parte de ese abordaje integral. También, por ejemplo, si yo estoy sospechando un paciente que me llegue con un dolor abdominal, con náuseas intensas o vómitos recurrentes, por ejemplo, podría pensar en una pancreatitis, entonces también pedir, por ejemplo, niveles de amilasas o alipasas según corresponda, los niveles de vitaminas, como les dije, que pueden estar deficientes en estos pacientes, sobre todo B12, ácido fólico, un electrocardiograma, porque pueden tener alteraciones hidroelectrólicas que influyan pues, a nivel cardíaco, pero también por el mismo consumo de alcohol. Y también, si está disponible, medir el gap osmolar, que recordemos que es esa diferencia entre la osmolaridad medida y calculada, porque eso también me puede guiar al diagnóstico. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos sobre esta entidad,
tenemos que, uno, van a haber concentraciones séricas de glucosa que pueden ser bajas o normales, o si están aumentadas, por lo general van a ser menores de 250, que es como el umbral que utilizamos para la cetoacidosis diabética. Tiene que haber una historia clínica sugestiva, entonces en este caso una terminación de un episodio de embriaguez intensa con la aparición de náuseas, vómito, ingestión menor de alimentos, ya sea en un paciente bebedor crónico o agudo, que haya una acidosis metabólica con un anion gap aumentado sin que haya otra explicación, positividad de cetonas en suero, especialmente el beta-hidroxibutirato, y generalmente van a tener niveles de alcohol en sangre bajos ausentes, porque como vimos, para que se dé todo el desarrollo de esta fisiopatología, pues el alcohol se tiene que haber metabolizado. Entonces, por lo general, vamos a encontrar niveles de alcoholemia que van a ser bajos. Cuanto a los diagnósticos diferenciales, realmente son todos los diagnósticos o causas que generen acidosis metabólica con un anion gap aumentado. Entonces tenemos aquí la acidosis láctica, la uremia, la acidosis láctica secundaria a septicemia, hipotensión, ingestión de ácido salicílico, de alcoholes tóxicos, cetoacidosis diabética, la cetosis por inanición. Estas, por ejemplo, otras causas de pancreatitis, gastritis, no son incluso diagnósticos exclusivos, sino que pueden ser incluso desencadenantes de la misma cetoacidosis alcohólica, porque por un paciente que desarrolle una pancreatitis, una gastritis, una hemorragia del tubo digestivo que esté en una abstinencia de alcohol, el paciente, uno, va a dejar de consumir alcohol y dos, va a dejar de consumir cualquier otro tipo de alimento, entonces va a predisponer más a un estado de inanición, de ayuno, que me va a predisponer a la cetoacidosis alcohólica. Entonces no son excluyentes, por ejemplo, esas causas. Entonces, cuando ya uno analiza diferentes diagnósticos diferenciales, tener en cuenta que la ingesta de alcoholes tóxicos como el etanol y el etilenglicol generalmente no van a producir cetosis y la acidosis sí suele ser más grave. Además, tener un gap osmolar mucho mayor suele también sugerir una ingesta de alcoholes tóxicos, aunque recordar que ese gap osmolar puede irse reduciendo a medida pues, de que pasa el consumo pues, del alcohol tóxico y lo que se va a ir aumentando es más el anion gap. Entonces eso también me puede ayudar a diferenciar. Cuando yo tengo alteraciones ácido-básicos mixtas, es decir, no tengo solo acidosis metabólica, sino también una alcalosis respiratoria metabólica concomitante o una acidosis respiratoria, pues hay que pensar en otro tipo de, pues, o comorbilidades o trastornos coexistentes, una deshidratación grave, una pancreatitis, una gastritis, un sangrado del tubo digestivo, infecciones concomitantes, hepatitis. Específicamente con respecto a la cetosis por inanición, el cuadro clínico es que se va a desarrollar en un paciente que lleva ya sea un ayuno intencionado o no intencionado, más o menos de 12 a 24 horas. Estos pacientes suelen tener, pues no suelen tener acidosis metabólica, las cetonemias son infrecuentes, lo que es más frecuente es la cetonuria. Y comparado con la cetoacidosis diabética, obviamente la historia clínica es muy importante, pues porque en la cetoacidosis alcohólica lo que va a haber es el antecedente del consumo de alcohol. Como les dije, el estado de alertamiento por lo general en la cetoacidosis alcohólica sola, estos pacientes no suelen tener alteración del estado de conciencia, a diferencia de los pacientes que me llegan con una crisis hiperglicémica. Los niveles de glucosa, obviamente, en la cetosis diabética van a estar mucho más elevados. Aquí suelen ser bajos, normales o por debajo de 250. El beta-hidroxibutirato, por lo que les expliqué, va a estar mucho más aumentado en la cetoacidosis alcohólica. Y las anormalidades electrolíticas son más notables en la cetoacidosis diabética. En cuanto al tratamiento, realmente se va a basar en una reanimación hídrica temprana, en la administración de dextrosa, la reposición de electrolitos, un manejo sintomático, por ejemplo, de las náuseas y de los vómitos con antieméticos y de las afecciones concomitantes, ya sean las infecciones, la pancreatitis, la gastritis, la hemorragia variceal o el tracto digestivo y, muy importante, la prevención o el manejo del síndrome de abstinencia, que es muy común en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la reanimación hídrica, lo que se propone inicialmente, pues con soluciones isotónicas, ya sea lactato de Ringer o solución al 0,9%, pero es muy importante, o se plantea el uso de soluciones mezcladas con dextrosa al 5%, adicional a la solución salina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la glucosa, como en esos pacientes, como vemos en la fisiopatología, el desencadenante de todo era la hipoglicemia. Entonces, si yo le suplo dextrosa, pues eso va a hacer que se estimule la producción de insulina y eso interrumpe la lipólisis, la formación de las cetonas y además va a intensificar la oxidación NADH, NAD+, cambiando la relación que me genera tantas alteraciones metabólicas como vimos. Obviamente, si hay una hipoglicemia grave, hay que tratarla, pues se propone 25 gramos de dextrosa, ya sea pues con la dextrosa que yo tenga, ya sea al 10 o al 50%, y una vez se hayan reemplazado las pérdidas de líquidos y electrolitos, digamos que yo podría cambiar, continuar con la dextrosa, combinada con una solución mucho más isotónica, por ejemplo, solución salina al 0,45, y se mantendría como toda esta reanimación hídrica intravenosa hasta que el paciente tenga una ingesta oral adecuada y haya una resolución de la acidosis.
Cuando uno analiza la evidencia del tratamiento de la cetoacidosis alcohólica, realmente es muy vieja, pues no hay estudios recientes. Por ejemplo, uno de los que encontré fue realizado en 1977, se realizó por parte del Departamento de Medicina de la Universidad de Rochester en Nueva York, donde se analizaron 18 episodios agudos de cetoacidosis alcohólica en 10 pacientes, es decir, hubo varios pacientes que presentaron varios episodios de cetoacidosis alcohólica. Y se comparó la administración de solución salina normal, más o menos en una tasa de infusión de 100 a 125 cc hora, comparado con la administración de dextrosa, 7.5 gramos hora. ¿Qué se vio pues entre los resultados? Uno, que a los pacientes que se les dio más, pues que se les dio dextrosa, tuvieron una mejoría más rápida de la acidosis, una caída más rápida de los niveles de beta-hidroxibutirato cuando se administra entonces la dextrosa. Y eso es porque, como vimos, la glucosa va a inducir la oxidación mitocondrial del NADH. Entonces, se cambia la relación y aumenta, es el NAT normal. Y eso hace pues, que pasen estos procesos. Además, que es lo que vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, vemos que por lo menos a las 12 horas, la administración de dextrosa lleva a que haya una resolución, pues un aumento del pH, más, o sea, una resolución de la acidosis y un aumento también de esos niveles de bicarbonato mucho más rápido de forma significativa. También vemos que el lactato se depura mucho más rápido cuando se administra la dextrosa, en comparado solo con la solución salina, y que los niveles de beta-hidroxibutirato también van a disminuir a una tasa mucho más rápida cuando se administra dextrosa. ¿Qué es lo otro llamativo de este estudio? Que es que cuando se administró dextrosa, se asoció con una rápida disminución en los niveles de fosfatos. ¿Por qué? Porque se ha visto que el fosfato es un cofactor crítico de la glucólisis y de la oxidación del NADH. Entonces, cuando yo empiezo a dar glucosa, se empieza a activar la glucólisis, eso va a hacer que se promueva la transferencia de todo ese fósforo que está pues, a nivel de la sangre, que pase a nivel de las células hepáticas, entonces eso hace que disminuya pues como la fosfatemia, que eso es lo que también se puede ver como en las gráficas, que vemos acá que con la administración dextrosa hay una disminución como una caída más rápida de los niveles de fosfato. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que la glucosa es el tratamiento más seguro y eficaz para este trastorno y que no se apoya la adición de insulina ni de carbonato, pues esta suele ser innecesaria. Y queda por estudiar si la administración de fósforo por sí sola corregiría la acidosis, aunque realmente crea la duda porque, como vemos acá, es junto con la administración de dextrosa que empieza a disminuir como esos niveles de fosfato. Entonces, realmente la glucosa es el tratamiento más seguro para este trastorno. Que es importante también vigilar los niveles de electrolitos, potasio, magnesio, obviamente el fosfato, corregirlo según sea necesario. ¿Por qué? Porque entonces dar dextrosa aumenta la insulina y la insulina sabemos que promueve como todo ese intercambio de iones hacia las células y eso puede hacer que disminuya los niveles de potasio. También el magnesio se suele reponer en conjunto con el potasio y la suplementación de potasio, si vimos que el potasio es muy importante, realmente lo que recomiendan las guías es solo suplementar el potasio cuando haya niveles menos de 1 miligramo sobre decilitro. No se aprueba el uso pues generalizado de bicarbonato de sodio, solo si tengo un pH, pues una acidosis extrema con un pH menos de 7 o no hay una respuesta inicial al tratamiento. No insulina, pues muchas veces estos pacientes suelen tener hipoglicemia y la mayoría van a mejorar solo con dextrosa, entonces no dar insulina. Y es muy importante entonces medir las vitaminas, la B12 y folatos y reponer. Además, en cuanto al manejo, por ejemplo, con la tiamina, sabemos que es un cofactor esencial en el metabolismo de los carbohidratos, que se consideran puntos de buena práctica. Uno, que en todos estos pacientes se administren dosis profilácticas de tiamina, por lo general 100 a 200 miligramos intramusculares una vez al día o 300 miligramos vía oral, más o menos por 3 a 5 días de tiamina para evitar o prevenir la encefalopatía de Wernicke. Y en caso de que el paciente ya tenga signos de encefalopatía, las dosis aumentan mucho más, que suelen ser de 500 miligramos cada 8 horas por 72 horas. E idealmente, como es un cofactor esencial del metabolismo de los carbohidratos, es decir, de la glucosa, sería administrar al mismo tiempo o antes de la administración de glucosa. Sin embargo, la administración de tiamina no debe retrasar la administración de glucosa, que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Muy importante entonces monitorizar electrolitos, gases y glucosa de forma continua. Entonces, preferiblemente esos pacientes deben estar en unidades de alta dependencia o si están en el servicio de urgencias, que se haya una monitorización continua de estos electrolitos y de los gases venosos por lo menos cada 2 a 4 horas, hasta que yo pues documente una resolución de la acidosis, por lo general con un pH más de 7.35, un bicarbonato más de 18.
Estos pacientes realmente tienen un pronóstico muy bien y la resolución de las cirugías con el tratamiento adecuado suele desaparecer en términos de 12 a 24 horas. Y una vez el paciente mejore, es decir, resuelva la acidosis y tolere la vía oral, digamos que estos pacientes serían candidatos a darlos incluso pues de alta. Y lo más importante es que al igual, por ejemplo, con la hepatitis alcohólica, estos pacientes deben recibir asesoramiento sobre el manejo de las adicciones y ofrecer el ingreso a un programa de acciones, el manejo con las especialidades pues que lo requieran. Entonces, como les dije, el pronóstico es bueno siempre que se identifique y se trate de forma oportuna, porque un diagnóstico tardío puede llevar a la falla multiorgánica en estos pacientes y la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes realmente es el desconocimiento de esas enfermedades concomitantes a la cetoacidosis alcohólica o desencadenantes. Entonces, como complicaciones pueden haber muchas, las anormalidades electrolíticas, las afecciones pues, coexistentes que ya les dije, shock hipovolémico, paro cardíaco, convulsiones y delirium tremens, esto más en un contexto pues, de abstinencia alcohólica, y por toda esta infusión de líquidos, pues digamos que se podría tener una predisposición a desarrollar, por ejemplo, edema pulmonar y demás. Como conclusiones, la cetoacidosis alcohólica entonces requiere una sospecha clínica temprana basada en un buen interrogatorio porque vimos que los diagnósticos diferenciales son muy amplios. Lo más importante es entender la fisiopatología porque eso me permite entender cuál es el tratamiento ideal. Y que realmente el tratamiento es simple, pues es la administración de líquidos y glucosa. Pero el reto está en iniciarlo, obviamente de forma temprana para incidir en el pronóstico de estos pacientes. Y que una vez se resuelva la patología aguda, es muy importante ofrecer la ayuda para el manejo de la adicción. Y ya, muchas gracias. Jacobo, muchas gracias. Jacobo, te felicito. Este es un tema súper amplio. Creo que hiciste una revisión exhaustiva de la literatura y como ahorita invitaba por mis redes, creo que de alcohol nunca vamos a terminar de hablar y creo que presentaciones como esta nos ayudan a hacer un diagnóstico mucho más temprano. Si tienen preguntas, estoy por acá y Jacobo también, si tienen preguntas para hacer o algún comentario. No, me pareció súper buena la charla, también te quería felicitar, muy claro, se nota que como que dominas muchos de los temas de los que hablaste y pues a mí como estudiante me quedó muy claro un tema que uno casi como que no aborda tan a profundidad, entonces muchísimas gracias. Alejandro Berbeo, te veo por acá, es uno de los residentes de tóxico de la UDA. No sé qué nos pudiera retroalimentar, Alejo. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, Sí, primero pues me uno a las felicitaciones para Jacob, me parece que fue muy completo y fueron dos temas pues en un remix pues de una sola exposición, pero igual eran dos temas. Mm, yo creo que sí, sí genera algo de dificultades lo que mencionaba Jacob en el sentido, pues sobre todo que los tratamientos que tenemos en este momento para la hepatitis alcohólica no impactan tanto en los desenlaces o en el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Nosotros utilizamos esteroides, en algunos casos utilizamos N-acetilcisteína, como mostró Jacob, pues tiene evidencia, pero las dosis o el régimen de dosificación está extrapolado de acetaminofén, como en casi todas las otras eh, patologías donde utilizamos N-acetilcisteína, la extrapolación son dosis de acetaminofén. Con respecto a los efectos adversos, el manejo, por ejemplo, que colocó Jacobo de N-acetilcisteína es un manejo de 3 bolsas que si uno quisiese plantear un estudio, uno podría plantear un estudio con un manejo de 2 bolsas o con un manejo con algunas infusiones más prolongadas o al menos con una administración de la primera bolsa que fuese mayor a esos 30 minutos. Usualmente en los lugares donde se siguen haciendo regímenes de 3 bolsas se pasan en 1 hora, porque la mayoría de manifestaciones ocurren durante la primera bolsa y son concentración dependientes, cuando pasamos el medicamento pues de forma muy rápida. Entonces yo creo que eso sería como bueno tenerlo presente. Lo otro pues con estos pacientes es lo que mencionaba Jacobo, si el paciente tiene un compromiso de la función renal, la administración de N-acetilcisteína sería en diluciones pues con grandes concentraciones de líquidos que podrían llevarnos a que el paciente tenga complicaciones por sobrecarga.
Recuerden que la N-acetilcisteína tiene una concentración de sodio, por eso tanto en las ampollas como en los sobres, por eso usualmente se recomienda la administración en dextrosa, pero hay una recomendación que aparece incluso en el acetadote, que es una página donde podemos mirar cómo se administra la N-acetilcisteína si vamos a dar el esquema de 3 bolsas, es que podríamos darla en una infusión con solución salina al 0,45%. Entonces, eso nos permitiría que parte de los líquidos de mantenimiento del paciente, pues uno los pudiese contar con la administración que uno está dando de N-acetilcisteína. Porque o si no, solo estaríamos dando líquidos hipotónicos pues en estos pacientes. Entonces, esa podría ser como una ventaja que podríamos tener en estos casos. Lo otro es, hay un estudio descriptivo de la doctora Silvia Luque que se hizo en pacientes con trasplante hepático, donde se veía que usualmente estos pacientes tienen mayor tasa de recaídas, pero es también porque tienen desde la parte pues médica, tenemos como una disminución en los refuerzos pues, de estos pacientes para que accedan a programas de farmacodependencia, pues, a la parte de psicología, psiquiatría. Entonces, también cabe en nuestra responsabilidad tener presente que si bien nosotros le estamos generando al paciente una nueva oportunidad porque le estamos dando un órgano nuevo, el trastorno por uso de sustancias, pues no se lo hemos cambiado. Entonces, a pesar de que muchos pacientes cuando tienen complicaciones graves de ciertas patologías, em, suspenden pues el consumo de sustancias, otros no. Entonces también hace parte de nuestra responsabilidad identificar que tratamos una de las complicaciones, pero tal vez la patología de base no la hemos tratado. Eso con respecto pues a la parte de hepatitis alcohólica. Con respecto a la parte de cetoacidosis alcohólica, me parece que, pues me pareció una muy buena charla. Sí, efectivamente, me parece que es subdiagnosticada. Hasta el momento en mi residencia no he visto el primero. Entonces no sé hasta el momento si fue que se me pasó uno por las narices, o realmente si no lo he visto, precisamente por lo que nos estabas comentando. Quiero hacer una puntualidad con algo que mencionaste y es que tenían mayor riesgo los pacientes que consumían whisky. Y esto se podría ver es con la mayor parte de licores que sean destilados porque usualmente tienen muy bajas concentraciones de azúcar añadido. Pues ellos no les colocan azúcar y como vienen de un proceso diferente, pues no tienen concentraciones importantes de azúcar. Entonces por eso están más predispuestos estos pacientes a hacer hipoglicemia. Y realmente ese bloqueo en el ciclo de Krebs se da porque la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa necesitan NAD+, y en este caso todo ese NAD+ que tenía la célula se convirtió en NADH más H+, por el metabolismo del alcohol. Entonces, realmente la dificultad, a pesar de que uno dice que obviamente los niveles de NADH están elevados, realmente acá la dificultad es porque el NAD solito, sin estar reducido, está deficiente en estos pacientes. Entonces, como está deficiente en estos pacientes, pues se bloquea el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Por eso es que podemos tener todo este cambio hacia la cetogénesis y esos pacientes pueden tener hiperlactatemia. Y con respecto a algo que habías mencionado de las brechas osmolares, yo te añadiría una que es la brecha de lactato, sobre todo para hacer diferencia con alcoholes tóxicos, aunque las manifestaciones son diferentes. Recordar que el etilenglicol, que es uno de los alcoholes tóxicos que tenemos, cuando medimos gases, si esos estudios de gases arteriales están basados esos resultados del lactato por un sistema basado en la lactato oxidasa. No solo el lactato se va a transformar en piruvato, que es lo que se censa en ese examen, sino que el glicolato, el ácido glicólico que se forma del etilenglicol, se va a formar en glioxilato. Entonces, y se va a censar igual que el piruvato. Entonces, vamos a tener una falsa hiperlactatemia en los gases arteriales en pacientes intoxicados con etilenglicol. Y cuando les mandas otra prueba de lactato en suero, que puede ser mediada por lactato deshidrogenasa y no por lactato oxidasa,
no te va a cambiar el lactato, no te va a cambiar el glicolato a glioxilato, sino que solo te va a cambiar el lactato a piruvato. Entonces, tú vas a ver que va a haber una diferencia entre los niveles de lactato que tendrías, por ejemplo, en los gases con los niveles de lactato que tendrías en suero. Eso se ve usualmente en las intoxicaciones por etilenglicol, como para mencionarte como una brecha aniónica que uno a veces no tiene presente, pero tendría uno que tener presente qué sistema pues enzimático se está haciendo en la prueba para ver si te puede servir. Del resto me parece que fue una excelente charla y me uno a las felicitaciones como había dicho. Alejo, te felicito, Jacobo, te felicito, Alejo, muchas gracias y a todos los que se quedaron hasta acá, nos vemos en 15 días con otro tema. Mariana, creo que podemos ya finalizar la grabación.